Hay muchas inquietudes y preocupación por esta iniciativa de ley en el Congreso de la Ciudad de México que está promoviendo Morena para hacer modificaciones en los contratos de arrendamiento en la Ciudad de México. Con el argumento de la pandemia, quieren pues hacer ciertas modificaciones legales que protejan a los inquilinos, pero que ponen en riesgo a los propietarios. Está con nosotros el maestro José Mario de la Garza. Él es presidente de RENACE y fue presidente de la Barra Mexicana de Abogados, a quien agradezco que nos acompañe porque, abogado, gracias por estar aquí, maestro. Buen día. Muy buenos días, un gusto siempre estar con ustedes y compartir estas reflexiones con el auditorio. Igualmente, bueno, primero hay gente muy preocupada, están inquietos porque no saben bien a bien qué significan estos cambios que pretende hacer a la ley de la Ciudad de México en torno de los arrendamientos. Efectivamente es una iniciativa que está en discusión, se presentó a principios de este mes para modificar el Código Civil de la Ciudad de México, cambiar algunas disposiciones que tienen que ver con el arrendamiento. Me parece que hay dos temas que son trascendentales. Uno implica el que cuando exista una pandemia, un caso de fuerza mayor, un desastre de la naturaleza, una situación, digamos, imprevisible, se obligue a las personas que tienen un contrato de arrendamiento a renegociar el pago de la renta, la forma en la que se va a continuar, la terminación del contrato. Hay una obligación que se está ahora incluyendo o se pretende incluir en el Código Civil. Otras modificaciones que sí son trascendentales implican, por ejemplo, una obligación en cuanto a que los contratos duren 3 años, forzosamente, el no poder pedir garantías. Tú sabes que cuando tú celebras un arrendamiento, pues pides un fiador, pides una fianza, para que en caso que el inquilino no te pague, pues le puedas cobrar a una persona, un tercero. Eso lo están prohibiendo. Hay otras cosas también preocupantes, por ejemplo, cuando ya se decretó un desalojo por un juez, imagínate que no te pagaron la renta, ya acudiste a un tribunal, ya presentaste una demanda, ya se ganó el juicio y tienes una orden de desalojo. Estas órdenes las dan los jueces. Está estableciéndose dos cosas que me parecen pues, preocupantes. Una es que tienes que darle un plazo de 2 meses al inquilino para que se salga de la casa. Entonces tú ya con una orden judicial todavía te tendrías que esperar 2 meses y en esos 2 meses pues pueden pasar cosas que salgan del control y que compliquen el que tú recuperes tu casa o tu departamento. Y la otra es que cuando en esa casa vivan personas vulnerables, niños, mujeres embarazadas, personas indígenas, gente de la tercera edad, tienes que acudir, que también se les dé atención social y psicológica para el desalojo. Entonces tú imagínate que vas a ir en un desalojo, te tienes que esperar 2 meses, tienes que llamar a que se les dé esta atención y además se les tiene que buscar un lugar en donde puedan ellos vivir. Entonces todo esto va a hacer que cuando tú tengas un contrato de arrendamiento y te incumplan, no te paguen, pues vas a tener que hacer una serie de actividades muy complejas para recuperar tu casa o para recuperar tu departamento. Entonces sí es un tema complejo porque se está vendiendo esta idea de beneficiar a los inquilinos, pero me parece que pondría en riesgo pues quién va a querer rentar una casa o un departamento en la Ciudad de México con estas condiciones. Cuando más me parece, tengo el dato de que el 40% de las viviendas en la Ciudad de México son de renta. Pues efectivamente, entonces imagínate tú que tú tienes que entrar en estas condiciones, que además son forzosas, no puedes pactar en contrario, es decir, estás obligado a acatar estas disposiciones y cuando tú tengas un evento de incumplimiento, que no te paguen tu renta, pues para recuperar tu casa va a ser realmente un calvario, va a ser muy complejo y vas a tener estas trabas, digamos, que ya están en la ley y van a hacer pues que nadie quiera rentar o que las condiciones de la renta se incrementen de tal manera que pues encarezcas los precios de la habitación, ¿verdad? Entonces, en lugar de resolver un problema, que así se vende esta iniciativa, pues vas a generar que el que quiera tomar el riesgo de poner una casa o un departamento en renta, pues le ponga un sobreprecio para pues prever estos riesgos, ¿no? jurídicos que se van a generar. Ahora, maestro, estamos platicando con el maestro José Mario de la Garza, presidente de RENACE, expresidente de la Barra Mexicana de Abogados. En alguna parte de estos proyectos de modificación al Código Civil, ¿hay algún tipo de obligación o particularidades dirigidas a los inquilinos? ¿O solo habla del lado de los
impone o pretende imponer obligaciones solo al lado de los arrendatarios. Está cargado a los arrendatarios, son obligaciones que se les imponen a las personas que rentan. Más bien, los inquilinos llevan todo el beneficio y se está poniendo una serie de cargas, una serie de responsabilidades a las personas que rentan, a renegociar los contratos, como te decía, estas obligaciones de duración de 3 años. Normalmente los contratos de arrendamiento se hacen por 1 año. ¿Por qué? Porque se van revisando las condiciones. Y se van ajustando los precios y se van haciendo ajustes al contrato. Entonces, ahorita tú tendrías que soportar 3 años sin garantías, sin poder hacer un desalojo ya con una orden judicial. Y hay otra disposición inclusive que llama la atención. Si por alguna razón no hay un contrato de arrendamiento escrito, aparentemente la iniciativa dice que hay un 45% de contratos no escritos, es decir, las personas están viviendo en las casas o en los departamentos, pero no tienen contrato por escrito. Lo que está diciendo es que no puedes demandar la desocupación si te dejan de pagar la renta. Entonces también pone esta situación. Yo no tengo el dato de que existan tantos arrendamientos sin contrato, pero aparentemente esto dice la iniciativa. Pero no está equilibrada, como dices tú, no está poniendo una situación de balanceo entre el arrendador y el arrendatario. Pero puede ser, por ejemplo, que haya alguien que en este momento ya venció su contrato, que no lo ha renovado, y que pues si entran en vigor estas modificaciones, pues a ver, sáquenlo, ¿no? A ver, sáquenlo porque pues no tienes contrato y claramente la iniciativa dice que no puedes demandar el desahucio o el desalojo de la vivienda si no tienes ese contrato. Efectivamente, como dices tú, mucha gente los deja vencer, pero bueno, te siguen pagando la renta y más o menos las cosas se van dando bien. Ya no tienes contrato de arrendamiento porque terminó, digamos, al año y efectivamente, entonces ahora resulta que si te dejan de pagar por cualquier cosa, pues no puedes llevar a cabo ninguna acción de carácter judicial. A mí me parece que el enfoque es este. Por supuesto que estamos en una crisis tanto de salud como económica, pero pretender que los ciudadanos seamos los que carguemos con estas responsabilidades y que no venga, por ejemplo, una política pública de apoyo a los inquilinos o un apoyo del gobierno para decir, miren, todos los inquilinos que están en una situación crítica se va a dar este beneficio, pues me parece también de dónde están estas políticas de apoyo a la vivienda, de apoyo a la problemática social de la Ciudad de México. Pareciera que entonces la carga se las quieres poner a los propietarios para que ellos sean los que tengan que sacar adelante la crisis pues de vivienda y económica por la que está pasando el país y pues entonces ¿de qué sirve entonces todo este dinero con el que contribuimos y dónde están estas políticas públicas que supuestamente se iban a instaurar para resolver la problemática social de la Ciudad de México y del país? Sí, porque además pretenden aplicar estas modificaciones al Código Civil en contratos vigentes y en contratos futuros, es decir, se aplicaría retroactivamente a los contratos vigentes, cosa que es anticonstitucional. Sí, hay en los transitorios se establece esta cuestión que los contratos que ya están firmados, como bien lo dices, que están vigentes, tendrían aplicación estas normas. Me imagino que si esto logra aprobarse en la Asamblea, no sabemos si pase o no pase. Hay que aclararle al auditorio que ahorita estamos en una propuesta de iniciativa por el Partido Morena, que tiene una mayoría importante y que podrían empujar esta reforma para que pasara. Bueno, si logra pasar y se modifica el Código Civil, efectivamente tendrían afectación los contratos ya firmados. Hay aquí, este es un tema interesante, muchos criterios de la Corte que establecen que tú no puedes establecer disposiciones que afecten derechos adquiridos. Es decir, si yo ya tengo mi contrato con un derecho adquirido perfectamente celebrado, difícilmente una ley puede afectarme esos derechos de manera que aplique retroactivamente. Entonces, también habría que ver la ola de amparos que se vendrían en la Ciudad de México para tratar de evitar que estas modificaciones al Código Civil se apliquen. También habría que ver que eso puede pasar. Ahora, me preocupa que el juicio de amparo es muy complejo, también tiene un costo muy alto porque es un juicio muy técnico y también estarías generando una especie de desequilibrio porque entonces las personas que sí tienen recurso, las grandes empresas que rentan, pues podrían contratar abogados para ampararse, pero bueno, hay miles de personas en la Ciudad de México que están rentando pues, un departamento, una casita y que con eso viven. También claro. Hay que decirlo, ¿verdad? Sí. Pues sí, mucha gente mayor que con los ahorros de su vida compró una propiedad que ahora renta y que de eso vive y que podrían verse
en medio de todo esto, desprotegidos. Sí. Pues, imagínate, ahora diles, oye, tienes que promover un amparo para que no te apliquen estas legislaciones. Y entonces, pues bueno, a cuánta gente también estamos afectando que vive técnicamente de sus rentas y que con esto pues cumplen con su función elemental de subsistencia. Me parece también muy delicado, que habría que analizar toda esa parte, que son miles de personas las que están en esa situación. Además, esto de la duración obligatoria de 3 años, hay inquilinos a los que no les interesa quedarse 3 años en el lugar donde rentan. Primero que quieren quedarse 1, y si se sienten a gusto y se entienden bien con el rentero y todo, bueno, pues renovarán por otro más o por 2 más, pero hacerlo obligatorio por 3, me parece que incluso eso va o iría en contra de algunos inquilinos también. Sí, efectivamente, quizás estás en una forma transitoria o estás simplemente viendo si efectivamente si te acomodas en el lugar o si estás cómodo con la forma en la que te tratan, y pues tú también quizás te sale al año una oportunidad mejor o cambiarte a otro lugar, o inclusive tienes más ingresos si quieres mejorar el lugar donde vives, y ahora resulta que estás atado a un contrato de arrendamiento que tienes que seguir pagando por 3 años cuando podrías tener otras posibilidades, o inclusive, oye, me quiero cambiar a una situación de una renta más barata porque la situación así. Entonces, me parece que obligar a las personas a 3 años es un contrasentido, y además pareciera como que no somos mayores de edad. Bueno, pues que las personas con su libre voluntad definan cuánto es lo que debe durar un contrato de arrendamiento, que es como sucede en todo el mundo, ¿no? Pareciera que el Estado aquí me tiene que obligar a decirme, mira, tú vas a vivir 3 años aquí. ¿Por qué? Porque así dice, aquí establece la ley que te vamos a tener una vivienda por 3 años. Y luego, si no cumples, también es una multa, ¿no? Y luego también hay cláusulas que te dicen que si no cumples lo del contrato, pues para salirte tienes que pagar extra y demás, se hace otro problema. Exacto. Hay penalizaciones en caso de que tú te quieras salir anticipadamente, y entonces resulta que también pues tú terminar el contrato anticipadamente a los 3 años te va a costar, y te va a costar salirte. Entonces sí, me parece que este tipo de disposiciones parecieran más de un régimen que quiere establecer limitaciones y restricciones a la propiedad privada, colgándose de la pandemia, porque si ustedes leen la exposición de motivos, todo es el tema de la pandemia. Entonces es preocupante que ahora empecemos a ver propuestas legislativas que utilizan la bandera de la crisis sanitaria por la que estamos para empezar a introducir restricciones graves a los derechos individuales y al derecho de propiedad, que es un derecho humano. Las personas tienen un derecho humano a la propiedad, y debe de respetarse. Entonces me preocupa que entonces ahora con esta bandera de la crisis sanitaria empecemos a introducir leyes que nos restrinjan nuestros derechos, los derechos que tenemos en la Constitución, y son derechos humanos. Bueno, y ahorita no podemos hacer ya nada, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? ¿Nada? Mira, ¿esperar? ¿Poner changuitos de que no pase? No, yo pienso que podemos hacer algo. Habilitaron una página en el propio Congreso para efectos de manifestarnos, que esto vence el próximo día 18, o sea, estamos ya unos días que venza, y entonces ahí puedes ingresar con tu nombre y tus datos, y hay una parte para que tú des tu opinión. Es importante que se reciban estas opiniones, porque de alguna manera la Asamblea va a tomar estas opiniones para decir si se avanza o no se avanza. Entonces, ahorita tenemos que hacer eso. Segundo, ver cómo avanza el proceso legislativo, y aquí podrían pasar 2 cosas: que no se apruebe la iniciativa de reformas al Código Civil, y entonces quedó como una ocurrencia, o que logren pasarlo con una mayoría, se apruebe, se modifique el Código Civil de la Ciudad de México, y entonces sí habría que ver cómo defiendes tus derechos de arrendador y cómo acudes a los tribunales para que estos tipos de ampararte y defenderte. ¿Cuál es esta página, abogado? Donde uno puede manifestarse. En la propia página de la Asamblea de la Ciudad de México, de la Asamblea de Diputados y Diputadas, ahí está, hay un link para que entres ahí, y ahí pones tu punto de vista. Ahí hay una señal clara de dónde está. Hay que entrarle, porque opiniones, también luego nos quejamos y tampoco somos activos. Exacto. Hay que opinar ahí en la página que no está de acuerdo. Es la única forma. Pues en un momento más le vamos a poner la página en la pantalla para que la gente que quiera pues se manifieste ahí. Gracias. ¿No? Por supuesto. Abogado, maestro, gracias por haber estado con nosotros. Un placer siempre platicar con ustedes. Que tengan excelente día. Igualmente, gracias. El maestro José Mario de la Garza, presidente de Renace y expresidente de la Barra Mexicana de Abogados. Nos colgamos un poco con esto, para pero despejar dudas. Sí, había mucha inquietud en torno de esto. Hay mucha inquietud en torno de esto. En un momento más le ponemos en la pantalla la página del Congreso de la Ciudad de México, en donde uno puede entrar y buscar en dónde se puede uno manifestar a favor o en contra, Exacto. Decir lo que uno quiera decir, pero
decirlo, no quedarse callados. Vamos a una pausa. El presidente